Hola, hoy se reunía el Consejo Europeo y parecía que Alemania y Holanda iban a llevar una posición muy insolidaria con el resto de los países europeos y particularmente con Italia y España, que están sufriendo la epidemia de una manera mucho más fuerte. Ahora no están diciendo que hay que ser frugales y que hay que gastar poco, como cuando defendieron las políticas de austeridad, supuestamente para que descendiera la deuda, pero logrando que al final siguiera aumentando mucho más. Ahora no pueden decir eso porque sería una barbaridad decir que se recorten gastos en mitad de una emergencia sanitaria, pero su posición insolidaria y egoísta se está manifestando en asumir como principio de respuesta frente a la epidemia que cada país actúe por su cuenta, una especie de sálvese quien pueda. A mí me parece, y de hoy, que eso responde a que Alemania en una gran medida olvida su propia historia, que no ha aprendido de su historia. Y modestamente se lo recuerdo. El afán supremacista y dominante de Alemania provocó el siglo pasado dos guerras mundiales. Las políticas de austeridad mal aplicadas y en el momento inadecuado que se llevaron a cabo en Alemania favorecieron la llegada de Hitler. Y ese afán de reclamar a quien es más débil o ha sido vencido que pague las deudas que ahora hace Alemania con los demás, pues le produjo en su día, después de la Primera Guerra Mundial, un daño enorme al pueblo alemán. No recuerda, parece ser ahora Alemania, los dirigentes alemanes, que cuando los vencedores de la Primera Guerra Mundial obligaron a Alemania a pagar unas reparaciones por el daño que había causado desencadenando la guerra, que eran imposibles de pagar, pues lo que se produjo fue una situación económica terrible, una indignación impresionante del pueblo, y en ese caldo de cultivo Hitler llegó al poder. Eh, esas etapas de la historia de Alemania hay que recordarlas. Y Alemania debería recordar también que si ha llegado a ser una potencia mundial ha sido gracias a sus acreedores. No hay un país en Europa que haya dejado de pagar más deudas que Alemania. Y ha dejado de pagarlas porque sus acreedores, el resto de los países, fueron generosos con Alemania. Sus dirigentes lo olvidan ahora y en lugar de actuar con generosidad actúan con saña y con egoísmo. Y por último me gustaría también recordar que parece que Alemania olvida que forma parte de una unión monetaria y que en una unión monetaria tan malas son las situaciones de déficit que pueda tener un país como Italia o España como las de superávit que puede tener y que tiene Alemania. Por lo tanto, el ajuste han de hacerlo tanto unas economías como otras. A veces se ha dicho que los desequilibrios comerciales y de excedente en la Unión Euromonetaria provienen de que en España éramos muy lanzados y teníamos salarios muy altos. No, se ha demostrado que lo que más bien ocurre es lo contrario, que en Alemania los salarios son demasiado bajos. Todo eso nos lleva a pensar, me lleva a mí a pensar que es bueno mirar la historia, recordar lo que ha ocurrido y nuestras propias responsabilidades. Yo creo que cuando se tiene mucho poder, como le pasa ahora a Alemania, pues se puede disfrutar, lógicamente, de imponer a los demás condiciones que les son favorables. Pero como decía el viejo profesor Tierno Galván, al poder le pasa lo mismo que a la pólvora. Si no se trata con cuidado, estalla. Y puede ser que Alemania, este inmenso poder y la manera tan inadecuada, tan egoísta, tan insolidaria, impropia de quien forma parte y lidera una unión económica, le puede terminar pasando factura. Podéis leer el artículo completo en el enlace que está debajo. Buenos días.